Psiquiatría y vida espiritual. A estas alturas del siglo XXI, las teorías, conjeturas y suposiciones de Freud ya están lo suficientemente desprestigiadas como para que nadie con ánimo verdaderamente científico afirme que es un seguidor de él. Sin embargo, uno de los más erróneos legados que sí que continúan impregnando la mentalidad de la mayor parte de los psiquiatras de todo el mundo, es la idea de que la represión genera enfermedad. Y así, por poner un ejemplo, siguen siendo muchos los especialistas médicos que como medida higiénica aconsejan a sus pacientes desinhibirse y practicar una vida sexual sana, entendida esta como una vida sexual carente de regulación por parte de la religión. En todos estos pacientes, el psiquiatra lo primero que trata de quitar del paciente es la idea de que la castidad sea algo bueno. Otra medida que suelen imponer sin mayores contemplaciones no pocos psiquiatras es la de que los enfermos se dejen de líos religiosos. Si el paciente psicótico afirma que va diariamente a misa, que lee la Biblia un rato cada día y cosas por el estilo, se le prohíbe totalmente la vida de oración por considerar que no aporta nada positivo a la salud mental de la persona y que solo será una fuente de nuevos motivos de psicosis. Se tiene la idea de que la práctica religiosa solo enredará más la mente del enfermo. Esta praxis tan generalizada en Europa supone una extralimitación del psiquiatra, supone un servirse de su posición privilegiada sobre el paciente para imponerle sus propias tesis sobre la religión. Desgraciadamente, se trata de una práctica muy normal en Europa. Cualquier psiquiatra pondría el grito en el cielo si un sacerdote le dijera a uno de sus pacientes que dejara a un psiquiatra. Si pudiera denunciaría al sacerdote ante la justicia por injerencia en sus funciones. Sin embargo, se considera lo más normal del mundo que el psiquiatra imponga sus ideas acerca de la religión sobre el enfermo y que le ordene que deje de ver a su confesor. Sin embargo, los psiquiatras agnósticos no solo no deberían aprovecharse de su posición de poder para imponer algo en una materia tan opinable, sino que incluso deberían reconocer que la vida espiritual cristiana influye del modo más benéfico que nos podamos imaginar sobre la salud mental. El psiquiatra está obligado a aceptar los hechos, y la realidad de esta influencia benéfica de la religión cristiana sobre los pacientes con enfermedades mentales es un hecho. La obediencia a los 10 mandamientos, la sumisión de la voluntad a las pequeñas y mínimas mortificaciones que la Iglesia ha dispuesto para sus fieles, la práctica libre y voluntaria del sacrificio y de la penitencia suponen una verdadera escuela de fortalecimiento de la voluntad. La voluntad se fortalece, se acostumbra a sobreponerse sobre los movimientos desordenados que subyacen en todo ser humano. Esas pasiones desordenadas abandonadas a sí mismas, sin una voluntad que las controle, serían la semilla de pulsiones que podrían arrastrar a la psique a verdaderas patologías que con el tiempo se vuelven incontrolables. En el estado en el que muchos enfermos llegan al despacho del psiquiatra, esas pulsiones sí que son fuerzas ya ingobernables para el sujeto que las padece. Esa es la razón de que el que las sufre pida ayuda al médico, la imposibilidad de un dominio. Pero al principio, años antes, en la mayor parte de los casos esas mismas pulsiones habían sido tendencias controlables a través del consejo del sacerdote y de la acción de la gracia en el sacramento del perdón. Todos los sacerdotes que ejercemos el sagrado ministerio de la confesión sabemos que hay penitentes que si durante años y años no hicieran continuos actos de arrepentimiento, si no estuviera la voluntad de ellos conteniendo día tras día esas bajas inclinaciones, si se abandonaran a esos instintos, esas pasiones se transformarían en fuerzas destructoras de la persona en la que radican. Pero gracias al esfuerzo y a la acción de la gracia, lo que con el tiempo se hubiera transformado en una fuerza obsesiva se queda en una mera tendencia contra la que el sujeto lucha semana tras semana. Teniendo la impresión de no avanzar, de no vencer, desmoralizándose a veces, pero inconsciente el penitente de lo que hubiera sido su futuro sin ese esfuerzo y esa lucha. Este tipo de penitentes se desmoralizan a temporadas viendo lo que son, pero no se dan cuenta de hasta dónde hubieran descendido de no haber seguido luchando. Los confesores no deben olvidar al tratar este tipo de pecadores que durante toda una vida no logran vencer poderosas tendencias negativas, que el éxito de su trabajo como confesor y de la lucha del penitente no se debe centrar solo en el hecho de no haber vencido de forma perfecta un vicio,
sino también en el hecho de haber impedido que ese vicio hubiera quedado sin una barrera de contención. Por lo tanto, el fortalecimiento de la voluntad es la primera tarea del psiquiatra a la hora de controlar los impulsos, y asimismo es la primera tarea de todo sacerdote en la dirección de las almas. La práctica de la penitencia corporal, ayunos, privaciones de ciertos alimentos, cilicios, disciplinas, pequeños sacrificios ofrecidos a Dios, supone el triunfo de la voluntad sobre las partes rebeldes de nuestra psique. La cruz frente a la insatisfacción. La cruz es la medicina que cura la no resignación, ella es la que sana el no aceptamiento de la situación real, la que resigna a la persona a sufrir por amor a Dios lo que sea, a aceptarse uno con todas sus propias limitaciones y a luchar contra esas propias partes negativas de un modo progresivo, optimista y continuado. El mero hecho de tener que confesar los pecados es ya de por sí una fuente de higiene mental. El tener que confesar lo que más avergüenza, los secretos más oscuros de la mente, supone un proceso de autoeducación desde la infancia en orden a desnudar nuestra psique para someterla al juicio ajeno. Ya sé que la confesión es ante todo y sobre todo una gracia. Pero Dios podía haber otorgado esa gracia sin necesidad de confesar los pecados, como sucede en el bautismo. Mas el Redentor, conocedor perfecto de la mente humana y sus mecanismos, dispuso esta sanísima norma de salud psíquica, la confesión oral de los pecados con su número y especie. Cuanto más le cuesta a alguien desvelar esas intimidades, más necesitado está de su valor terapéutico. De todas maneras, si aquí ahora apenas menciono la acción de la gracia y, por el contrario, insisto en hablar de la confesión o los mandamientos o la penitencia corporal desde un punto de vista natural, y no desde el sobrenatural, es para mostrar cómo las prácticas y enseñanzas de la Iglesia, lejos de ser antinaturales, son por el contrario el correctivo más adecuado para nuestra naturaleza, pero como ya he dicho, además, está el aspecto de la gracia, mucho más importante, aunque no sean estas líneas el lugar más adecuado para tratar esa cuestión. De todas maneras, sí que no puedo dejar de mencionar que para los creyentes, la oración y los sacramentos son fuente invisible, diaria y poderosa de corrección de esos aspectos de nuestra naturaleza mental que se pudieran desviar. Y entre todos los medios con los que cuenta la Iglesia, sin duda, la comunión diaria, la recepción del cuerpo de Cristo, es la medicina más grande que existe para la salud mental de cualquier persona, sea cual sea su enfermedad. Si el contacto de Jesús sanaba a todo tipo de enfermos, también estos enfermos, los mentales, deben acercarse a Jesús en busca de la salud de su mente. Y eso aunque la enfermedad tuviera un origen meramente orgánico, pues Jesús es médico de toda enfermedad. Nuestro Redentor sigue sanando todo tipo de patologías. Pero lo dicho sobre lo beneficioso de los medios de santificación cristiana y el hecho de que Él sane, no significa que siempre el origen de la enfermedad esté en lo espiritual. El afirmar que la vida cristiana es beneficiosa para los enfermos mentales, el afirmar que no pocas enfermedades mentales tienen su origen en un desorden espiritual no significa que todas las enfermedades tengan su origen en el hecho de haberse abandonado a una vida de pecado. Afirmar lo uno no significa lo otro. Aún así, los remedios espirituales cristianos, sacramentos, oración, buenas obras, no solo nos merecen premio para la vida eterna, sino que además constituyen una medicina para la mente. Lo cual no significa que esos remedios espirituales curen todo, ni mucho menos, ni que sustituyan a la psiquiatría, ni que las patologías psiquiátricas tengan su origen siempre en el pecado o en el debilitamiento de la voluntad, como ya hemos dicho. No es eso lo que se ha afirmado aquí. A veces una afirmación es cierta, pero su reverso no lo es. Si es cierto que los sacramentos y los mandamientos de la ley de Dios son fuente de salud, no es cierto que todo se cure con ellos. Si es cierto que el fortalecimiento de la voluntad es beneficioso para la psique, no es cierto que la debilidad de la voluntad sea la causa de todas las patologías psiquiátricas, por supuesto. Uno es el campo de la enfermedad y otro el campo de la virtud. El santo puede volverse loco, el pecador psíquicamente puede estar sano como una manzana, psiquiátricamente hablando. Son campos distintos y diversos,
aunque tampoco están incomunicados, sino por el contrario muy interconexionados. Pulsión y represión. A pesar de lo que afirma una buena parte de los psiquiatras, la represión de las pasiones no es fuente de desequilibrio sino el medio por el que se fortalece la voluntad. La voluntad, como un músculo, debe ser robustecida y consolidada a través de repetición de actos. Las pasiones, cualquiera de ellas y muy especialmente la pasión sexual, sin control, se transforman en fuente creciente de insatisfacción. La insatisfacción no nace de la represión, sino de la pasión no controlada. Uno podría pensar que cuanto más satisfagamos una pulsión, más aquietado quedará ese apetito. Pues no. Todo lo contrario. Cuanto más exacerbado e incontrolado sea un impulso, mayor será la insatisfacción, con independencia de que ese impulso obtenga más o menos veces la consecución del objeto deseado. La obtención del objeto será indiferente ciertamente, aunque parezca una paradoja. Cuanta mayor es la pasión, mayor es la insatisfacción. Por ejemplo, cuantas más medidas de seguridad toma un paciente con pánico a las arañas, más miedo siente a ellas. La insatisfacción de haber logrado una seguridad aceptable está en relación directa y proporcional a las medidas que tome. Cuantos más medios disponga, prepare e ingenie para protegerse de las arañas, más insatisfecho estará de su seguridad. Cuanto más ceda a esa pulsión, más aumentará esa insatisfacción. Por mentar otro campo mucho más común en el mundo psiquiátrico, el más insatisfecho sexualmente, paradójicamente, será no el célibe, sino el ninfómano. Este mismo mecanismo de la psique se puede trasladar a todo tipo de pulsiones. Desde el desaforado impulso de proteger en el síndrome de Munchausen por poderes, al impulso de huir de determinados espacios en la agorafobia o al impulso a satisfacer las fantasías sexuales de dominación, el mecanismo de insatisfacción creciente no nace de la represión de ese impulso sino de la debilidad creciente de la voluntad ante esa pulsión que cada vez se descontrola más. Pues la, aparentemente, más inofensiva pasión, miedo o impulso es una semilla de desequilibrio sin una voluntad que la controle. Enfermedad psiquiátrica, biopatologías, psicopatologías, pneumopatologías. Todas las enfermedades mentales, atendiendo a su causa y origen, pueden ser divididas en tres grupos esenciales. Fisiopatologías mentales, aquellas de origen químico o biológico. Son las enfermedades que tienen un origen material y meramente material. Indudablemente el cerebro es un órgano y un desequilibrio químico o biológico de esas células basta para estropear esa máquina de producir pensamientos y que el pensamiento que produzca desde entonces esté viciado. Por citar un solo ejemplo, la esquizofrenia paranoide sería una enfermedad típica de este apartado. Psicopatologías mentales, aquellas de origen psíquico. Son las enfermedades cuya causa en vano la buscaremos en el órgano físico, sino en el inmaterial funcionamiento de la mente. También la actividad inmaterial de la mente y no solo el órgano cerebral es susceptible de mal funcionamiento. Por ejemplo, un trauma que genera una fobia es una enfermedad típica de este apartado. Pneumopatologías mentales. El término pneumoenfermedad se contrapone al término psicoenfermedad, el pneuma, espíritu, frente a la psique. Se ha preferido denominarlas pneumoenfermedades en vez de pneumoenfermedades para evitar confusiones terminológicas con las patologías de la pneumología. Aquellas de origen espiritual. Son las que tienen su origen en una pasión desordenada. Es decir, su origen está en algo que nada tiene de patológico, sino que su carácter morboso reside en haberse impuesto lentamente sobre la voluntad de un modo tiránico. Se trata de una enfermedad cuya etiología no tiene ningún misterio desde el punto de vista de la psiquiatría y que es un mero y simple acto éticamente desordenado, pero repetido en un grado tan alto y sin una voluntad que oponga resistencia, que llega a mostrar carácter patológico. Un ejemplo de esto es el ludópata o el obseso sexual. En las pneumoenfermedades el cerebro, como órgano, funciona bien, la mente funciona bien, pero el problema está en la voluntad que ya no puede dominar un impulso.
Ni qué decir tiene que buena parte de las psicoenfermedades mentales se atenuarían muchísimo con una devota vida espiritual que sería una fuente de salud mental y de contención de los aspectos desordenados de esa psique. El origen de las psicoenfermedades mentales puede radicar exclusivamente en la psique, con total independencia de la vida espiritual de la persona, de su mayor o menor santidad, pero la vida cristiana supone el mejor escenario mental para regular de nuevo esos aspectos psíquicos desordenados. Pues, por poner un ejemplo, el psiquiatra que trata a una persona religiosa con una fobia causada por un trauma podrá apelar a resortes tales como el que lleve cada semana varias veces a la oración el tema del perdón del causante de este trauma, que medite sobre el amor de Dios que cura y sana esa herida interior, que a modo de ascesis realice actos graduales de acercamiento hacia el objeto que le produce aversión, etc., etc. El psiquiatra ante similar patología en un paciente no religioso, ni creyente, tendrá que apelar al voluntarismo, a la fuerza de voluntad a secas. Y no solo eso, sino que la idea de tener que perdonar por amor, la idea de un Dios que consuela, etc., etc., no estarán presentes en el segundo paciente. Sin duda el mejor escenario imaginable para sanar las psicopatologías es el de un paciente con una intensa vida religiosa. Incluso las personas que padecen una biopatología mental sobrellevarían con mucha más paz y resignación esa cruz si fueran personas fervientemente religiosas. Por ejemplo, un paranoico, aun delirando, podrá recurrir al apoyo de un Dios Padre que le protege frente al enemigo que está conspirando. Incluso el esquizofrénico frente a la imagen alucinatoria de una serpiente suelta en su casa, podrá recurrir a la idea confortadora de una plegaria a la Virgen María que le protegerá. Esos resortes internos de apoyo faltan en el no creyente. Las pneumopatologías mentales tienen su origen y causa inicial en un campo meramente espiritual, en un vicio por hablar claro, una vez que tendencia escapa al control de la razón y al control de la persona, el paciente necesitará de la intervención de especialistas psiquiátricos. Pero al fin y al cabo no hay que olvidar que se debe poner orden en esa alma. Y mientras no se ponga orden, el origen de ese desorden mental permanecerá y la enfermedad se verá como una tendencia crónica sin solución posible. Restaurar ese orden tiene que ver más con la perseverante y artesanal labor de un confesor, aunque esa labor la haga un psiquiatra en su faceta no sacramental, que con la fría labor de un médico técnico que aplica un fármaco o que pone en práctica una terapia experimental recién traída de una universidad sueca. El origen de la enfermedad mental siempre es uno de estos tres, no puede haber más orígenes. Exista una causa externa o interna, la patología se desarrollará en uno de estos tres ámbitos del ser humano. No obstante, hay que tener en cuenta que una pneumopatología mental en la medida es que sea más profunda irá implicando más desórdenes de otro tipo en el campo de la psicopatología mental. Dicho de otro modo, un vicio cuanto mayor es, si llega a constituirse en enfermedad mental, pneumopatología, acaba produciendo psicoenfermedades. Es decir, una pneumoenfermedad se va ramificando hacia otras partes de la psique y mostrando nuevos rasgos que nada tienen que ver con el origen espiritual del desequilibrio que desencadenó el proceso de desestructuración de la psique. Al final todo está enmarañado y es difícil discernir dónde comienzan las ramas y dónde el tronco. Pero en las pneumopatologías el tronco fue un desorden de carácter inicialmente moral. La interrelación de los campos de la mente humana es admirable y a veces extraña. Hay casos que en la consulta de un psiquiatra lo que más puede llamar la atención de ellos puede ser una fobia o un complejo, pero como en el caso de las ramas de un árbol la enfermedad troncal puede ser algo menos vistoso que la fronda de los síntomas y desequilibrios derivados. Lo malo de las enfermedades psiquiátricas, es 1. Que en estos casos las ramas patológicas, una vez formadas, tienen vida propia aunque cortemos el tronco raíz de la enfermedad. 2. Que nunca queda muy claro dónde acaba una rama y dónde empieza un tronco. Por el contrario, todo parecen ramas interconectadas sin tronco alguno. Por ejemplo, una persona decide no poner ninguna traba a la búsqueda de la satisfacción sexual, en esto no hay nada patológico.
Pero al cabo de unos años no solo se abandona sin restricción ninguna a una búsqueda del placer sexual, sino que comienza a buscarlo de modo desaforado. En un tercer paso, esa búsqueda del placer le lleva a explorar con objetos cada vez más extraños que sacien ese ansia de novedades en la búsqueda del placer y la excitación. La búsqueda de objetos cada vez más retorcidos, cada vez más alejados de la razón natural, comienza a presentar desviaciones cada vez menos aceptables para cualquiera que no esté inmerso en esa vorágine de necesidad de nuevas sensaciones. Esas desviaciones van comprometiendo otros ámbitos de contención moral, comienza a nacer un sentimiento de culpa gradualmente más dañino. En este paciente hipotético no es ese sentimiento de culpa un sentimiento que lleva al arrepentimiento y a la enmienda, sino que es la autoinculpación cada vez más intensa, cada vez más lesiva del que se siente irreformable. El sentirse irreformable le lleva a tener una concepción de sí mismo cada vez peor, cada vez más infame. Nace otra ramificación patológica de la enfermedad troncal. La enfermedad troncal al mismo tiempo le lleva a temer ser descubierto, ese temor cada vez más intenso desemboca en otra nueva enfermedad, una fobia social que se manifiesta ante situaciones muy específicas en las que se siente descubierto por los demás en la otra faceta oculta de su ego oscuro. Ya tenemos una fobia además de un patológico sentimiento de culpa. De la combinación de la autoinculpación con esa fobia específica puede nacer la imposibilidad de ver fotos de cuando era niño porque ve en esa imagen inocente una reprensión hacia su actual forma de ser, etc., etc. Como se ve, el mundo de las ramificaciones patológicas es casi infinito. Esto solo era un ejemplo. Sin duda hay patologías que se originan a pesar de la vida que uno lleve. Pero hay otras muchas, la mayoría, que atajadas desde el principio el efecto dominó subsiguiente hubiera quedado abortado. Hemos de entender que no supone negar la ciencia psiquiátrica el hecho de afirmar que con una vida moral sana la mayor parte de las enfermedades se quedarían en meras tendencias contra las que el sujeto debería luchar y nada más. Hay que aceptar que la mayor parte de las patologías mentales en su origen y principio, antes de consolidarse como verdaderas patologías, no requieren de complicados métodos, ni terapias conductuales, ni de nada especial para reprimir estas semillas peligrosas de la psique. Pero claro, cuando el enfermo llega al psiquiatra ya no puede resistir aunque quiera, pero no hay que olvidar que en un principio sí que podía. Dicho de otro modo, la pneumopatología nace y se desarrolla no porque la persona no pueda resistirla, sino que no la puede resistir porque la ha dejado que se consolide como enfermedad. Como se ve, si tuviéramos que resumirlo todo, diríamos que los viejos manuales de confesores contenían una ciencia psicológica muy profunda, constituían verdaderos manuales de salud mental, simples, claros y avalados por el sentido común. Mientras que Freud y muchos otros con su verborrea han revestido de términos científicos y complejidad lo que desde el principio había sido mucho más sencillo de lo que imaginaron sus discípulos. Porque el austríaco no entendió que lo que él creía que era causa de la patología, en realidad era efecto de un desorden espiritual. Esto es, la pulsión desbocada e ingobernable no es la causa de la patología sino el efecto de un desorden anterior. Siguiendo la equivocada mecánica de represión-insatisfacción-pulsión tal como la entienden muchos médicos, el especialista psiquiátrico ha de pasarse la vida apagando los fuegos de esas pulsiones, fuegos que volverán a encenderse, porque lo que se debería hacer es tratar de poner en orden toda la vida moral de la persona. Vida moral que forma como un edificio armónico, proporcionado, en el que todas las partes se sujetan entre sí. Vida moral en la que la persona refuerza su voluntad y se llena de alegría de vivir, vida moral sana en la que pide perdón de sus faltas, se siente perdonado y se esfuerza bajo una curativa dirección espiritual en luchar por acrecentar sus virtudes. Pero vida moral que sin fe religiosa no puede mantenerse, pues requiere de un esfuerzo a veces heroico. Lo dicho anteriormente no anula las consecuciones de la ciencia psiquiátrica en materia farmacológica al tratar las enfermedades, ni lo que hoy día sabemos sobre el subconsciente, ni dejo de aceptar la verdadera complejidad que supone tener que bucear en la psique de la persona, por sus pliegues y repliegues en busca de la combinación de causas que han desencadenado un desorden específico. No, yo no niego las consecuciones de la ciencia psiquiátrica.
Lo único que digo es que esas consecuciones, esos esquemas, deben encajarse dentro de este otro esquema, deben encajarse dentro de esta panorámica general que he descrito. Los esquemas psiquiátricos deben encajarse en los esquemas del cristianismo, y no al revés. No es el cristianismo el que debe adaptarse a los hallazgos de la ciencia psiquiátrica. Esos mismos logros de la ciencia psiquiátrica pueden enfocarse de un modo o de otro, aunque muchas veces a los profanos se les intente inculcar tajantemente que las consecuciones de esta ciencia desautorizan tal o cual imposición de la moral. Hasta los psiquiatras más materialistas, aquellos que sean más dados a no aceptar la tesis de una línea objetiva separadora del bien y del mal, deben aceptar que la posición de la moral cristiana es una enseñanza no solo propiciadora de la salud mental, sino incluso indudablemente terapéutica. Por hablar de un modo más concreto, a mí, sacerdote, cuando me llega un caso evidente de esquizofrenia paranoide le digo claramente y sin ambajes de ningún tipo que debe que ir al psiquiatra, que la solución a su problema debe esperarla en el campo médico. Pero al mismo tiempo que le explico que es necesario que continúe tomando sus medicinas, también le recomiendo que él mismo ore y dé comienzo a una vida más cristiana, y acto seguido le doy consejos prácticos y concretos de qué hacer para empezar esa vida religiosa. Nunca pienso que la religión les va a enmarañar más su paranoia. Quizá algún médico pueda creer que el mundo de lo religioso supondrá más pábulo para su enfermedad. Quizá se le ofrezca una ampliación de la temática, un poco más sí, pero también tendrá efectos salutíferos que compensarán ampliamente los problemas de la irrupción de una nueva temática psicótica en su ya trastornada vida. Si la enfermedad tuvo un origen espiritual, pero ya ha derivado en otras patologías psiquiátricas, también les digo que vayan al psiquiatra. Porque aunque su origen al principio lo hubiera podido atajar un confesor, al final precisará de confesor y psiquiatra. No es fácil encontrar un confesor que sepa de psiquiatría. Pero sí que es más fácil que algunos psiquiatras hagan el paciente papel de director espiritual, y lo hagan bien. Aspectos espirituales de la enfermedad. Como ya se ha dicho, hasta los más ateos de los psiquiatras, hasta aquellos que niegan de un modo más rotundo la objetividad de las normas morales, deberían reconocer que la claridad y sencillez del esquema de las enseñanzas cristianas poseen un carácter curativo, simplificador, tranquilizador y afianzador en medio de todas las complicaciones que oprimen y asfixian a aquellos que padecen un desorden mental. Hasta en las enfermedades cuyo origen es físico, las biopatologías mentales, el recurso a las verdades de la fe es sumamente beneficioso. El confesor o el psiquiatra le pueden animar al enfermo a que sobrelleve esa cruz. La vida es un tiempo de prueba antes de ver a Dios, acepte esta prueba que el Señor ha permitido en su peregrinaje sobre la tierra, hay que decirles. La idea de que el enfermo mental puede llegar a la santidad, supone que el enfermo tiene más razones, más fuerza, más optimismo, para sobrellevarlo todo con paz, para no desesperarse, para seguir luchando, para someterse a las indicaciones del psiquiatra, para imponerse la disciplina de tener que obedecer. En este punto hay que mencionar que no pocos sacerdotes deben cambiar de mentalidad, el enfermo mental puede llegar a la santidad. Es más, la enfermedad mental muchas veces supone una terrible pasión. Sin embargo, algunos pastores de almas desdeñan la labor de la dirección espiritual con estas personas porque dicen despreciativamente, están enfermos. Como si al decir eso dijeran, no vale la pena perder tiempo con él. Con estas personas locuaces y nunca tranquilas, efectivamente, no hay que perder mucho tiempo, hay que cortarles sus ansias de explicar, e imponer un tiempo máximo a la confesión, pero aún así hay que perder algo de tiempo. No perder mucho tiempo no significa no perder nada. Tampoco tiene sentido prolongar las charlas con ellos, pues con una docena de enfermos sería suficiente para colapsar la agenda de cualquier párroco. En estos enfermos queda atenuada la responsabilidad de los actos morales. Pero en ellos no desaparece la vida moral. Y así hay enfermos mentales muy profundos que son muy buenos y los hay también malos, e incluso muy malos. La convivencia y estancia en los centros de salud mental son muy duras. La vida allí es un suplicio. Siempre lo ha sido en toda la historia,
y lo sigue siendo aunque se humanice al máximo el entorno. Por más que se humanice el trato, los enfermos de un sanatorio mental son muy conscientes de que están en un sanatorio mental. Y no hay enfermo físico que se sienta más degradado en su dignidad que el que sabe que está enfermo en su mente. Sin duda, algunos de estos enfermos ingresados, gravísimos, al morir recibirán el premio de los mártires. Pues la existencia vista desde el laberinto tortuoso de la mente de algunos de estos enfermos es una continua pasión. Psicosis y misticismo. El tiempo es el mejor medio para discernir si algo es un problema psiquiátrico o es acción del demonio. Si una visión, locución o algo que parece extraordinario es una enfermedad mental, se desarrollará inevitablemente. Las psicosis tienden a desarrollarse. No se quedan estancadas. Y el tiempo acaba desarrollándolas de manera tal que todo acaba quedando claro. Pero cuando alguien viene refiriendo un caso de visión y le piden a un teólogo que discierna, la mayor parte de las veces es absolutamente imposible. Pero al cabo de unos meses los casos más oscuros quedan claros. Y si se deja que la enfermedad siga su curso, al cabo de unos años queda claro el asunto hasta para los familiares más neófitos en materia religiosa. Por poner un ejemplo, si un penitente desconocido se arrodilla en el confesonario y le dice al confesor que la Virgen le ha dicho de forma audible que le quiere y que sea buena. El sacerdote no puede saber si tiene a una persona que ha experimentado una alucinación o una locución. Sin duda, ni el mejor teólogo del mundo lo podría saber. Pero si confiesa a esa persona durante un año, la cosa estará cada vez más clara, y aún en menos tiempo. Pues si el penitente está enfermo, paulatinamente irá desarrollando la enfermedad y dirá que la Virgen le revela más y más cosas, y estas cada vez más peregrinas. Y si se deja pasar un año más, al final lo normal es que la enfermedad quede patente no solo al confesor, sino a todas las personas que estén alrededor del falso místico, pues el carácter absurdo e ilógico de las alucinaciones se desarrolla ya que se trata de una enfermedad que tiende cada vez a quedar más patente. Y las patologías mentales conforme avanzan suelen desligarse cada vez más y más de las leyes de la lógica. Ante la duda de si alguien tiene revelaciones o dones místicos, algunos clérigos envían el caso al psiquiatra para que lo examine. Eso es un sinsentido. El psiquiatra lo único que puede determinar en un informe es lo que ve. Sin ninguna duda, una Juana de Arco o una Catalina de Siena en la actualidad, si hubieran sido examinadas, hubieran provocado largos informes en los que no una, sino varias enfermedades mentales hubieran aparecido como indudables. Que a los místicos, falsos o verdaderos, los juzgue un psiquiatra es como si le pidiéramos al panadero que juzgara si ve alguna galleta en alguien que sospechamos que se nos ha comido la caja de galletas. El panadero con buen sentido nos dirá que él no puede ver más que lo que está fuera, no dentro. Del mismo modo el psiquiatra solo puede dar fe en un informe de lo que observa externamente. Y el informe, si fuera honesto, tendría que afirmar: 1. Si ha visto a la Virgen, dice la verdad. 2. Si no la ha visto, está loca. 3. También cabe la posibilidad de que mienta. Para un viaje así, no precisábamos de alforjas. Para determinar si alguien es un místico o no, hay que consultar a un experto en cuestiones místicas, pero no a un psiquiatra. Porque en el momento en que la persona dice tener revelaciones, ni siquiera podrá determinar ya con seguridad si está equilibrada o no, aunque antes de tenerlas sí que hubiera podido determinar al menos eso. El que una persona verdaderamente tuviera revelaciones u oyera a la Virgen, a un santo o a un ángel supondría un elemento muy distorsionador para llegar a una conclusión segura en un informe psiquiátrico. Es como si una persona realmente perseguida por un servicio secreto llegara a la consulta de un psiquiatra por motivos de depresión. El psiquiatra llegaría a una conclusión equivocada. Y le diagnosticaría una depresión y una obsesión persecutoria. Incluso si tuviera algún motivo para pensar que esa persecución es cierta, tendría que reconocer su impotencia alegando que si es verdad que un servicio secreto le persigue entonces está sano mentalmente, y si no le persigue entonces está enfermo. No le podría pedir una prueba porque evidentemente los servicios secretos no expiden certificados de pertenencia al cuerpo.
Como se ve, la psiquiatría tiene sus límites. Uno de esos límites es la mística. Aceptar estos límites es necesario para el correcto uso de esta ciencia. Cuadro descriptivo de la posesión diabólica. Los criterios diagnósticos que debería presentar un sujeto para que sospecháramos de posesión serían los siguientes. 1. Ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. 2. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que sea situado en la proximidad. 3. El poseso en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, pierde la consciencia. Cuando vuelve en sí no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis una segunda personalidad emerge. 4. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba, o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. 5. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. 6. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda. En todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico, no observa una conducta delirante. 7. En algunos casos sí exponen relatos que parecen iguales a los de las alucinaciones sensoriales, concretamente exponen que, esporádicamente, ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo o oyen crujidos. Por el contrario, no suelen oír voces internas, ni que algo les corre bajo la piel, sino que lo normal es que tengan los sentimientos que ese ser les transmite, ira, rabia, tristeza y otros. Consideraciones psiquiátricas relativas al cuadro de posesión. Al explicar este fenómeno a psiquiatras a los 7 criterios precedentes habría que añadir que no se puede considerar dentro de este campo de la posesión los casos en que el sujeto meramente dice sentir una presencia. En la mayor parte de los casos estos fenómenos de posesión se producen tras participar en algún tipo de rito esotérico, o ouija, práctica de espiritismo, santería afrocubana, macumba, vudú, etc. Este tipo de personas que sufren el fenómeno de la posesión, tal como se ha mencionado en el punto 7, sufren alucinaciones sensoriales siempre con una temática que suele ser muy precisa, la referida en el citado punto, y que no suele tener variaciones por más meses que transcurran, pero estas personas no se ven afectadas por ningún tipo de delirio cambiante y creciente. Sino que en los posesos se trata de, digámoslo así, de un delirio estable. Además hay una total ausencia de construcción patológica de conjuntos de ideas que les permitan explicar ese tipo de trastornos descritos en los 7 puntos anteriores. El paciente en eso es muy sobrio, como mucho lo achaca al demonio que le ha entrado en el cuerpo, pero no desarrollará esa construcción patológica de ideas explicativas. Por el contrario, mantiene un razonamiento claro, y se muestra sumamente crítico respecto a los síntomas que él mismo describe al médico. Es muy frecuente que comience su exposición al especialista médico o al sacerdote con las palabras: va a pensar que estoy loco, no me va a creer o no sé por dónde empezar. El mismo poseso es el primero en reconocer que su discurso va a resultar poco digno de crédito. El poseso sitúa perfectamente en el tiempo el inicio de sus trastornos. Y suele referir como causa de ellos la participación en un rito esotérico. Cuando se dice de alguien que es un psicótico caben varias definiciones:
la definición más limitada de psicótico se restringe a ilusiones o alucinaciones notables, con las alucinaciones teniendo lugar con ausencia de conocimiento de su naturaleza patológica. Como se ve, no acaba de encajar este tipo de pacientes en el concepto de psicótico, ya que mantienen una continua conciencia crítica respecto a los trastornos que refieren. Podríamos decir que la posesión tiene algún ligero aspecto en común con la esquizofrenia paranoide. Dado que la característica esencial de una esquizofrenia de tipo paranoide es la presencia de notables ilusiones o alucinaciones en el contexto de una relativa preservación de la función cognitiva y afectiva. El punto 7, expuesto anteriormente, daría la impresión de que este tipo de pacientes entrarían en la clasificación para este tipo de enfermedad. Aunque hay que hacer insistir una vez más en que ese tipo de alucinaciones en estos casos mantendrán una temática constante. Aunque transcurran varios años, las alucinaciones no cambiarán de temática, ni tampoco variarán esencialmente en su frecuencia. Frecuencia tan irrelevante que no llevarán a catalogar al que las padece de persona esquizoide. En este tipo de enfermos esta patología alucinatoria en ningún caso deriva hacia el delirio. Lo verdaderamente relevante, el factor predominante, será el hecho de que en los momentos de mayor furia en los que emerge esa segunda personalidad da todos signos el paciente de sufrir un desorden disociativo de la personalidad. La presencia de una identidad distinta que toma control sobre la conducta de la persona entra plenamente en la descripción de esta patología de la disociación. Esta segunda identidad siempre aparece con unos rasgos muy fijos, hablará con rabia, con ira, exponiendo un gran odio hacia todo lo relativo a la religión, y hablará además con la expresión facial mostrando una gran tensión. En unos pacientes esta segunda identidad es locuaz, en cuyo caso manifiesta una gran procacidad en su vocabulario y expresiones blasfemas. En otros pacientes esta segunda identidad es casi muda, hablando en contadas ocasiones y de un modo extremadamente lacónico. Sus intervenciones cargadas de odio y tensión tienen en común con el tipo anterior en que la voz cambia por efecto de esa ira contenida. Hablando de la generalidad de las patologías de personalidad disociada, en estos casos el paciente asume un segundo rol de modo inconsciente, y fruto de la profunda asimilación inconsciente de esa segunda identidad puede venir la prontitud y coherencia de las respuestas adecuadas. Pero hay que hacer notar que en los que sufren la posesión demoníaca esta segunda identidad solo se manifiesta en momentos muy determinados, no en cualquier momento del día. Después se produce la amnesia de lo dicho y realizado durante esa crisis. Esa segunda personalidad siempre es maligna. Y, por último, manifiesta una terrible aversión a todo lo sagrado, bien sean personas, objetos o palabras. El horror que sienten los posesos hacia todo lo sagrado, no supone ninguna fobia específica. Ya que incluso si apareciera como síntoma aislado completamente desligado a todo el cuadro de síntomas que acompañan a este síndrome, aparecería claro que ese rechazo no es que provoque una ansiedad creciente por la exposición al objeto temido, sino que lo que se provoca es una reacción automática de ira. Y no solo eso, sino que la exposición es causa de emergencia de la segunda personalidad. Al no existir fobia, tampoco ese rechazo provoca ningún desorden obsesivo-compulsivo, ni tampoco ese rechazo da lugar a ningún tipo de ritual de evitación, usada aquí la palabra ritual en su sentido psiquiátrico, dado el tema que tratamos la aclaración no es ociosa. Resumiendo, ¿por qué no estamos ante una reacción fóbica? Primero, la exposición provoca emergencia de la segunda personalidad. Segundo, no provoca ansiedad sino ira. El pensamiento en los posesos fuera de los momentos de trance es claro, y esa es otra característica que suele llamar la atención de los especialistas que atienden a estos pacientes, la claridad de pensamiento, la capacidad de autocrítica. Si estas personas fueran enfermos, ¿cómo sería posible que sufriendo rasgos patológicos tan graves, disociación, delirios, etc., no evolucionen con los años hacia una profunda desestructuración de la personalidad y el raciocinio? Recapitulando, si un psiquiatra no supiera nada de posesiones, los síntomas que observaría en un poseso típico le llevarían a ver en él un desorden disociativo de la personalidad que provoca alucinaciones sensoriales, una aversión aguda a lo sagrado,
junto con agitaciones propias de una crisis histeriforme. Como se ve un complejo conjunto de síntomas, todos ellos en un mismo sujeto y manifestándose con simultaneidad. Ello nos lleva a rechazar las clasificaciones simplistas de aquellos que, sin haber visto un caso real, sentencian que se trata de tal o cual enfermedad mental. El cuadro sintomatológico aquí definido refleja un síndrome tan especial que no se lo puede encuadrar sin más en tal o cual apartado de la patología psiquiátrica. Hay que admitir que nos encontramos no ante un desorden mental simple, sino ante un síndrome para el que hay que buscar un lugar específico dentro de la catalogación médica. Y digo un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que existen a un tiempo y definen un cuadro morboso determinado. Cuadro morboso que se repite de un modo milimétrico en los pacientes que lo padecen y cuya simultaneidad en la concurrencia de esos rasgos, antes descritos, llevan a la perplejidad a los especialistas que los atienden. Por lo tanto, es totalmente inadecuado hablar de este hecho como esquizofrenia, psicosis, y mucho menos como epilepsia, porque el cuadro entero no encaja en la catalogación de cada una de estas enfermedades. Este síndrome solo encaja en pequeñas partes de la sintomatología de esas otras patologías. Pienso que el mejor término, puesto que hay que crear una denominación ex professo, sería síndrome de monopático de disociación de la personalidad. El DSM, en el apéndice I, ofrece un glosario de síndromes relacionados con culturas étnicas determinadas. En la página 849 aparece el término zar al que se da la siguiente definición descriptiva. Un término general de Etiopía, Somalia, Egipto, Sudán, Irán y otras sociedades del Medio Oriente aplicado la experiencia de espíritus poseyendo a una persona. Las personas poseídas por un espíritu pueden experimentar episodios disociativos que pueden incluir gritos, risas, golpes de la cabeza contra la pared, cantos o llantos. Las personas pueden mostrar apatía y apartamiento, rehusando comer o el llevar a cabo las tareas diarias, o pueden desarrollar una relación a largo plazo con el espíritu que los posee. Pero mucho más importante que ese término, que había que reseñar ya que esa obra hace mención, el DSM en el apartado 300.15 dedicado a los desórdenes no especificados de otra manera, pg 490, habla de la posesión, mencionándola expresamente, como de un tipo de desorden que no sigue las pautas dadas anteriormente en el DSM para las disociaciones. Ese apartado trata este tema de modo sumario esta cuestión, y ya advierte que hay casos en que la característica predominante es un síntoma disociativo, y que, sin embargo, no concuerdan con los criterios de ningún desorden específico. Es interesante observar lo categóricos que se muestran algunos especialistas en clasificar el síndrome que he descrito como una mera y simple disociación, cuando el mismo DSM, ante la evidencia de casos conocidos de primera mano, y no por meras referencias, advierte claramente que hay casos que escapan a los criterios de la misma clasificación que acaba de hacer. E insisto en que de modo expreso el DSM menciona la posesión, al final del punto 4 del apartado 300.15, como un tipo de trance en el que la característica predominante es esa disociación de la personalidad pero cuyas características no coinciden con los criterios que acompañan los otros tipos de desórdenes de disociación. Lo denominemos como lo denominemos, hay que convenir que clasificarlo en otra de las categorías hasta ahora existentes es podar el fenómeno de muchos de sus elementos específicos. Por eso es más adecuado crear un término específico para una realidad específica. No basta con decir que es una patología demonopática, pues son muchos los desórdenes psiquiátricos en los que el enfermo cree ser un demonio, o que la persona con la que convive se ha transformado en un demonio, o que oye voces de demonios, etc. Tampoco basta con decir que es una mera disociación de la personalidad, porque la disociación aquí descrita presenta un cuadro demasiado sui generis en las características que la acompañan, fase convulsiva o de furia, una fobia exacerbada en medio de una crisis de apariencia histeriforme, por citar algunos rasgos extraños a la disociación. Sin embargo, esa disociación de la personalidad, con ser solo un síntoma diagnóstico más, es el más específico de la posesión.
Así que por ello creo que psiquiátricamente el término más adecuado sería denominar este cuadro como síndrome de monopático de disociación de la personalidad, incluyendo en la palabra síndrome todas las fobias específicas y los otros aspectos de los que he hablado. Creo que de todos los términos es el más descriptivo de sus características esenciales. El adjetivo de monopático no aparece en vano, ya que designa el tema con el que cursa la enfermedad, y es necesario mencionarlo para evitar confusiones con el término desorden de trance de disociación que se menciona en el DSM, apartado 300.15.4, página 490, y que se prestaría a confusión con otros casos, puesto que hay trances, por ejemplo, los hipnóticos, en los que se puede producir esa disociación temporal e inducida y que nada tienen que ver con el cuadro aquí descrito. El que se añada el término de disociación de personalidad también es necesario. Pues además de ser la característica más patente y predominante en esta enfermedad, nos ayuda a no confundir esta patología con otras en que el enfermo cree estar poseso pero cuyo cuadro es claramente esquizoide. El esquizoide presentará quizá un cuadro histriónico, un cuadro obsesivo y su pensamiento aparecerá desestructurado, características estas radicalmente diferentes al cuadro que presentan los afectados del síndrome ya descrito. Interrelación entre posesión y enfermedad mental. Algunas veces el poseso que llega al exorcista para que examine su caso sufre también una enfermedad mental. Es difícil, a veces, saber qué es lo provocado por el demonio y qué es lo provocado por el desequilibrio propio de la persona. Por eso hay ocasiones en que para la atención de este tipo de posesos conviene que haya preparado todo un equipo de personas. Un equipo en el que además del exorcista que le exorcice cada semana o cada 2 semanas, haya alguien que haga las labores de catequista que le vaya enseñando lo esencial de la fe y le escuche y le conozca, alguien que haga una labor de acompañamiento de forma que pueda darle consejos como los que le daría un psicólogo. Hay que mencionar que muy a menudo, la labor de una madre o una esposa que anime al poseso y le fuerce amorosamente a proseguir el camino y no cejar en el esfuerzo es tan indispensable como todas las personas que he mencionado. Pues el esfuerzo de orar, cambiar de vida y seguir una terapia por más que se suavice y adapte muy a menudo está al borde de las fuerzas de este tipo de personas. Pensar que las cosas son o blancas o negras, que o se necesita exorcismo o que se necesita psiquiatra, sin términos medios, es no conocer la realidad. Hay casos en que la perfecta curación del enfermo sin un exorcista será imposible pues hay dentro un demonio que insiste una y otra vez en unos determinados pensamientos. El exorcista tiene que romper todas las influencias del maligno sobre esa persona y el psiquiatra simultáneamente tiene que ir restaurando el orden en la mente de la persona. Insisto una vez más en que la labor de un familiar que cada día anime en casa al poseso y no le deje tirar la toalla, es en la práctica tan imprescindible como la de los otros dos. Hay enfermos en los que hay muy poco de influencia demoníaca y casi todo proviene de uno mismo. En otros es al revés. En algunos casos es imposible saber cuál es la medida de esa acción invisible y cuál es la medida de la enfermedad puramente natural. En algunos casos la enfermedad mental coincide plenamente con la influencia demoníaca. En otros pacientes, incluso una vez desaparecida totalmente la influencia demoníaca, se requerirá de meses para restaurar el equilibrio mental. Porque hay personas con tendencias al desequilibrio y en esas personas la influencia solo agudiza esa patología, pero el que ora por ese tipo de personas no debe olvidar que la patología subyacía a la acción demoníaca. Desde luego aquellos desequilibrados malos, llenos de rabia, de furia y odio, que de ningún modo quieren ni oír hablar de cambiar, tienen un pronóstico muy malo. Su estado se mantendrá con altibajos, pues no hay voluntad alguna de querer cambiar. Y en cualquier desequilibrio la voluntad es la llave del cambio. Un desequilibrio desaparece cuando se va imponiendo el equilibrio, y eso requiere cambios, y la llave de esos cambios es, repitámoslo, la voluntad. Sin esfuerzo por cambiar no hay cambios, sin cambios la situación continúa por más que se exorcice. La voluntad no se esfuerza por cambiar si el entendimiento no comprende que hay que cambiar. Lo malo es que cuanto más profundo sea el desequilibrio más deformado estará el entendimiento.
con lo cual el entendimiento reforzará la decisión de la voluntad de aceptar ese estado de vida, y la voluntad reforzará la visión del entendimiento que ya no ve mal esa forma desquiciada de vivir. Esto, aunque dicho para los posesos, es válido también para los psicóticos, ellos no son una excepción a la regla expuesta. Pues por muy grave que sea la psicosis, el entendimiento siempre tiene un determinado nivel de funcionamiento correcto. De ahí que hasta en los casos más extremos hay que trabajar en el entendimiento y en la voluntad en la medida de lo posible. Aunque hay pacientes en los que esa medida es muy pequeña, y por lo tanto hay que perseverar con esfuerzos de tiempo notables para lograr que muy poco sea lo que penetre en su entendimiento. Esta labor es tan pesada, requiere tanto tiempo, requiere de tanta experiencia, que de ordinario solo la podrá hacer un psiquiatra. De lo contrario, pocos casos absorberían todo el tiempo de un sacerdote. Cuando el poseso con una enfermedad mental acepta que tiene que cambiar aquello que en su vida está desordenado y pone manos a la obra, es entonces cuando los frutos de las oraciones que el exorcista le hace se harán más evidentes y animarán más a seguir con el proceso de liberación. Pero es necesario que los familiares o el equipo recen rosarios diariamente, u otras oraciones, por esa persona, para que la gracia como una semilla comience a hacer su labor en el corazón de esa persona. Desde el principio del proceso se puede exorcizar al demonio que tiene encadenado a ese enfermo, pero los frutos de las oraciones solo serán visibles cuando el corazón de la persona comience a abrirse a la gracia, al reconocimiento de la necesidad de cambiar y haga algo en ese sentido por poco que sea todavía. Para que el sacerdote exorcice al enfermo mental se requiere que se vean verdaderos signos de una influencia demoníaca. De lo contrario, si no existen esos signos, lo único que hay que hacer es orar por él, bendiciéndole, imponiéndole las manos y cosas por el estilo. El problema de los signos en enfermos psicóticos es saber cuándo la reacción ante las oraciones o la presencia del sacerdote se debe a una acción del demonio y cuándo a la propia enfermedad que les lleva a reaccionar de un modo furioso. Más de un demonio ha revelado que estaba detrás de una crisis por el hecho de ordenarle en latín sorpresivamente, tras un rato de oraciones y por tanto de crisis, que hiciera algo concreto. Pero en otras ocasiones, ninguna muestra ha dado el demonio de estar allí, y en ocasiones sí que ha habido un demonio poseyendo como se ha visto posteriormente porque otro sacerdote lo ha intentado en otra ocasión. Recuerdo el caso de una chica de 18 años, sumida en un estado perfecto de apatía y desconexión con el mundo exterior. No hablaba, no manifestaba emoción alguna, no reaccionaba a ningún estímulo, se limitaba a sentarse donde la llevaban y bajaba la cabeza. Todo este cuadro había comenzado 6 años antes a raíz de practicar espiritismo una sola vez. El cuadro apareció en pocos días. El hecho de la etiología nos hizo pensar razonablemente en una acción demoníaca. Comenzamos a exorcizar a la chica día tras día, a distancia, pues estaba ingresada. La mejora fue inmediata y evidente, comenzó a hablar y cambió totalmente. Aquí se ve, en este caso, como la acción demoníaca no dio signo alguno de reacción ante las oraciones y sin embargo esa influencia era la causa de una enfermedad. Enfermedad e influencia coincidían plenamente. Rompiendo la influencia, la enfermedad desaparecía. Orar por los enfermos es el mejor modo de romper esas ataduras que a veces tiene el demonio sobre la mente de los enfermos mentales con influencias. A veces hay que orar mucho para que algo demoníaco se manifieste en el paciente y se vea si hay necesidad o no de exorcizar. Pues si nada se manifiesta, si no se ve ningún signo claro y razonable, no hay que exorcizar sino bendecir y orar. Pero son tantos los enfermos que para evitar que el sacerdote quede aplastado de trabajo es preferible decir a los familiares que oren diariamente por el paciente y ofrezcan sacrificios por él, y que cuando esté en disposiciones favorables de ver a un sacerdote e ir a una parroquia que lo traigan. De todas maneras, ante un caso muy claro de un enfermo con influencias ingresado en un centro hospitalario, el sacerdote puede exorcizar a distancia desde su parroquia exactamente como si lo tuviera delante. El problema de exorcizar a un enfermo mental que no da signos de posesión, es que uno puede estar exorcizando a un mero enfermo que para nada sufre de ninguna influencia pritar, natural.
El exorcismo es solo para lo pritar, natural, no para lo natural. Para lo natural están las bendiciones, oraciones comunes y ofrecimiento de sacrificios para pedir que Dios los sane. Para exorcizar hay que tener claro que existen signos indicativos de la presencia demoníaca, solo se puede exorcizar para discernir un tiempo razonable según sean esos signos. Un caso normal para ser discernido no requerirá más allá de 10 minutos de oración exorcística. Solo si hay razones muy serias se podrían prolongar más esas fórmulas exorcísticas en orden a ver algún signo para discernir el caso. Un caso muy interesante que tuve fue el de una persona con quizá alguna influencia demoníaca. El problema era que evidentemente por carencias afectivas quería llamar la atención de su entorno, exorcista incluido. De ahí que cuando se hicieron las pruebas para ver si estaba posesa, nunca se supo dónde acababa su histrionismo y dónde empezaba la acción del demonio. Por más que se estudió el caso, nunca se pudo determinar esa raya. Pues no sabíamos cuándo era ella y cuándo era el demonio el que hablaba a través de ella, si es que había tal demonio. Así que se optó por la siguiente terapia, la única que parecía razonable. Obligarla a que acudiera a un psiquiatra que la tratara. Imponerle la obligación de que escogiera confesor fijo. Que trabajara para que su mente tuviera menos tiempo para pensar. Que viniera a mí una vez al mes para que rezáramos por ella. No se le dijo que se la exorcizaría, sino que se oraría por ella. En un caso así ni había que rechazarla, necesitaba de oraciones, ni tampoco favorecer su voluntad de actuar histriónicamente, ofreciéndole el entorno de un exorcismo. Así que se le dejó claro que yo oraría por ella con brevedad y a solas en una capilla. Si ella de verdad quería cambiar, se sometería a las 4 condiciones antes citadas, todas ellas comprobables por mí, y en la medida en que se sometiera se podría ver su obediencia al sacerdote y la evolución de su enfermedad. Este es un caso extremo en el que había que dejar pasar mucho tiempo para ir discerniendo que había de actuación patológica subconsciente y que había de influencia demoníaca. Edad Media, epilepsia y posesión. Cuando se habla de posesión, lo primero que viene a la mente de mucha gente es que a lo largo de la historia siempre se confundió este fenómeno con la epilepsia. Esta es una idea que debe cambiarse. Es cierto que en las convulsiones del gran mal de la epilepsia puede aparecer espuma por la boca, y las pupilas pueden volverse hacia arriba apareciendo los ojos en blanco. Sin embargo, es imprescindible insistir en que se pierde la consciencia, y que el único sonido que puede aparecer en esos momentos puede ser tan solo un ruido efecto del espasmo de la glotis. Este hecho es relevante, porque aunque se da por sentado que en la Edad Media se confundía epilepsia con posesión, la abundante literatura sobre este síndrome siempre deja constancia de las conversaciones de la segunda personalidad durante las crisis de furia. Este hecho indica que aquellos hombres medievales estaban presenciando, si se quiere, otra enfermedad, pero desde luego no la epilepsia. Los espasmos musculares agudos de la epilepsia nunca llegan a ser tan prolongados como los de la posesión. En la posesión esta fase de agitación puede prolongarse a intervalos durante 3 horas o más. Además, las crisis de violencia durante los exorcismos no tienen nada que ver con las distintas fases tónicas y clónicas de la epilepsia. En los exorcismos, en el poseso se da una evolución lenta tendente a la contracción de los músculos, pero no como un proceso hacia la pérdida de la consciencia, sino, como ya se ha dicho antes, de un modo que es como si una consciencia diferente fuera emergiendo del poseso. Es cierto que las convulsiones de la posesión tendrían alguna apariencia similar en algún momento con las convulsiones del gran mal de la epilepsia. Sin embargo, en la posesión junto a las convulsiones emerge una nueva identidad, una nueva personalidad. Y eso sí que ya no puede concurrir, la crisis de convulsiones de la epilepsia y al mismo tiempo un desorden de disociación de la identidad. No niego que en algún enfermo puedan coexistir las dos patologías, epilepsia y mero trastorno de la personalidad, pero no es posible que se manifiesten las dos en ese mismo momento. Porque la fase convulsiva de la epilepsia arrebata la consciencia que da capacidad poder mantener esos diálogos. El análisis profundo de los casos de siglos pasados, coincidentes todos ellos en sus rasgos, incluso accidentales, y contrastado con los casos actuales,
nos lleva a la conclusión de que esos hombres de épocas pasadas están refiriendo un único tipo de síndrome perfectamente perfilado en sus características, un síndrome que concuerda en su descripción con lo que conocemos como posesión. Además, aunque la posesión es un fenómeno que siempre asociamos con la época medieval, los casos registrados por los cronistas de esa época son mucho menos numerosos que en el siglo XVIII o XIX. El mito de que era la incultura la que hacía ver en la Edad Media más casos de posesión y que conforme avanzó la ciencia en los siglos siguientes los casos desaparecieron, es cierto solo que al revés. En fin, he querido dejar claro esto porque todo el mundo da por sentado que en la Edad Media se confundía epilepsia con posesión. Afirmar eso demuestra un perfecto desconocimiento del tema del que se está hablando, ya que la epilepsia está perfectamente descrita en sus síntomas desde la época clásica. Y en la Edad Media se siguió distinguiendo perfectamente entre epilepsia y posesión, no solo porque se conocían sus síntomas, sino porque también se sabía que era hereditaria. La idea de que los medievales eran pobres tontos que veían al demonio por todas partes es una idea de tan pocas luces que desprestigia a aquellos que la sostienen.